¿Ya tienen sus Biblias en las manos? Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. El 1 lo predicamos hace 8 días. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Recuerden que la Biblia es inspirada por Dios, pero los capítulos, así con los títulos y las divisiones que tienen, no fueron inspirados. Eso se hizo muchísimo después por la iglesia para tener una mayor comprensión y una mayor armonía. Pero algunos teólogos piensan que el Señor, que cuando estaba poniendo los capítulos, o las personas cuando estaban poniendo los capítulos, como que les daba hambre, decimos dejemos hasta aquí, y cuando volvían, acá comienza el nuevo capítulo. Porque realmente la idea de Colosenses, lo que estudiamos hace 8 días, cuando nosotros estábamos hablando de un trabajo ejemplar, termina la idea en 4.1, porque trabajamos para Dios. Hoy vamos a leer la palabra del Señor. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Amén. Ahora yo les voy a decir el problema del ser humano y por qué nosotros sufrimos tanto, por qué nos frustramos tanto, por qué andamos en la vida con tantas angustias y por qué nuestras oraciones no son escuchadas. No sé si a usted le ha pasado que uno, después de orar mucho tiempo por algo, uno se siente frustrado, porque uno pareciera como que Dios no le escucha. Y usted va y le dice a otro hermano y le dice, estoy cargado porque estoy orando por tal persona o por tal situación y Dios no me escucha. Y el hermano le dice, o el consejero le dice, lo que pasa es que debe haber algún pecado en tu vida que te está estorbando. Y uno, en vez de salir animado, sale como más desanimado. ¿Por qué razón? Porque todos somos pecadores. Pero hay un problema de todos nosotros, que vamos a luchar hasta que el Señor venga. Y el problema más común que tiene el creyente es que tenemos que morir al viejo hombre y los deseos de la carne. Y les voy a decir algo. A veces nuestra carne, como nos conoce, nos presenta las ideas y las situaciones como justas, como necesarias. Y nosotros no lo filtramos por la palabra de Dios. Entonces a veces nuestra oración no está centrada en Dios, sino está centrada en nosotros y nuestra necesidad. Por eso nosotros andamos frustrados todo el tiempo. Porque yo les voy a decir algo. Todos los cristianos, todos los creyentes, Dios los escucha. Y Dios les responde la oración. Lo que pasa que a veces la respuesta de Dios no es la que nosotros estamos esperando. Un ejemplo, me quedo sin trabajo y uno está, Señor, dame trabajo porque tú sabes que necesito, tengo que pagar mis deudas, Señor, porque es que, ¿cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a comer? Señor, uno hasta quiere manipular a Dios, ¿cómo voy a diezmar? Yo me acuerdo de una hermana que estaba viniendo a la iglesia y decía, pastor, ore al Señor para que me dé trabajo.
y cuando me dé trabajo yo voy a poder diezmar. Es que llevo un año de no poder diezmar. Y consiguió el trabajo y la perdimos a ella. El problema del hombre es nuestro propio corazón. Ese yo sentado en el trono de nuestra mente. Y a veces cuando estamos orando a Dios, no estamos orando a Dios con motivos lícitos, sino pensando en nosotros, en lo que nos afecta las circunstancias y en lo que nos afecta el prójimo. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7 dice: por eso den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos. No busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar falsos dioses. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo. Ahora, estoy leyendo una versión diferente a la de ustedes. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. De hecho, Efesios capítulo 4 dice más o menos parecido, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre, del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Nuevamente vuelvo al problema de nosotros. A veces oramos de manera equivocada porque el centro de esa oración no es la gloria de Dios, no es vivir para Dios, sino somos nosotros. Es esa circunstancia que a veces uno dice: Señor, ¿qué he hecho para yo merecer esto? A veces uno lo dice como padre, a veces lo dice como cónyuge, como trabajador, a veces como miembro de una iglesia. Pero el centro de nuestra oración en ese momento son nuestras quejas. Yo me acordaba mucho de un pastor que hablaba de la quejabanza. Y el problema del viejo hombre es eso, que se ha entronizado en nuestro corazón. Y pensamos que Dios está a nuestro servicio para solucionar nuestras circunstancias y nuestros problemas. Por eso nosotros vivimos a veces frustrados, amargados, porque vemos que otros prosperan, a otros... Miren, siempre nosotros pensamos: ese marido es mejor el que yo tengo, o esa esposa es mejor de la que yo tengo, esos hijos sí son buenos hijos, esa iglesia es mejor que mi iglesia, ese pastor es mejor que mi pastor. Y entonces empezamos a orar. Y la respuesta que recibimos a veces es el silencio de Dios, porque nada cambia. Queridos hermanos, si nosotros no examinamos nuestra vida y no examinamos nuestras oraciones, no nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de ellas no están centradas en la gloria de Dios, sino en nosotros. Yo les pregunto, ¿por qué ustedes quieren cambiar? ¿Por qué le piden cambiar a Dios? ¿Para agradar a un cónyuge? ¿Para agradar a unos hijos? ¿Para que les vaya bien? Porque hay algunos que hacen las cosas para que les vaya bien. ¿Ustedes por qué están orando? O si están orando por un prójimo, están orando para que ese prójimo sirva a Dios, glorifique a Dios. Porque si el centro de esa oración no es usted, si esa persona cambia o no cambia, no lo va a amargar y no va a ser su problema. Eso me decía mi esposa esta mañana. Dijo: Juan, deja a las personas en Dios. Porque a veces uno siente como que está predicando a las piedras. ¿Sí se han dado cuenta cuando uno va a regar piedras? En un sol inclemente le echo un chorrito de agua y a los 4, 5, 6 segundos, depende del calor que haya, esa piedra otra vez está seca. Es como si no hubiese pasado nada.
Hoy, mis amados hermanos, en esta mañana el tema es la oración. Y yo quiero que nosotros meditemos por qué nuestras oraciones no están siendo respondidas. ¿Será como oramos? ¿Serán los motivos de nuestra oración? Yo quiero que se hagan una pregunta. ¿Están orando por alguien en este momento? ¿Todos están orando por alguien? Listo, les pregunto. ¿El centro de su oración es usted o es la gloria de Dios? No para que me respondan, sino para que mediten. Porque a veces uno dice, Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi hija, pero es porque me afecta a mí. Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mi novio, cambia a mi novia, porque me afecta a mí. Yo les pregunto nuevamente, tenemos que considerar eso, mis hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. El mismo Señor Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Está en Lucas 18. No sé si ustedes lo quieren buscar conmigo. Mateo, Marcos, Lucas. ¿Dónde te has metido? Y se la ilustro de esta manera. Hay que orar siempre, pero no pensando en mí, en mi yo. A veces, Señor, le decimos, Señor, bendíceme. Pero es para que yo viva bien, viva cómodo. Por eso que cuando Dios me bendice, termino viajando, paseando. Miren, queridos hermanos, a muchos Dios quisiera quitarle toda su bendición económica. ¿Por qué razón? Serían más fieles en la iglesia. Porque a veces solo es que Dios nos bendiga un poquito, nos permita crecer. Estrenamos carros, estrenamos moto, estrenamos apartamento y gracias Dios. Miren lo que dice acá. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia en mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él en el día de la noche? ¿Se tardará en responderles? O digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Yo les pregunto a ustedes, ¿oran con fe? ¿Están buscando la justicia de Dios? ¿El centro de su oración es Dios? Señor, hazme justicia. Y todos los días están molestando a Dios pensando en cómo le incomoda esa circunstancia. O yo les pregunto, ¿esa circunstancia con la que están ustedes pasando es necesaria para que ustedes personalmente, individualmente, crezcan en una relación con Dios, se consagren a Dios y abandonen este mundo? Porque acá en este versículo que estamos estudiando de Colosenses, o en estos versículos, hay un mandato. ¿Cuál es ese mandato? Perseverar. ¿Perseverad en qué? En la oración. ¿Perseverad en la oración? Acá hay un mandato. Pero no dice que perseveren en la oración para cansar a Dios. Yo les pregunto, ¿Dios es su Padre? ¿Todo padre no sabe qué necesidad tienen sus hijos? Si no ha cambiado algo en tu vida, ¿no es porque Dios realmente no lo ha querido cambiar? ¿Por qué vamos a orar? Hoy vamos a aprender por qué orar, para qué orar y cómo glorificar a Dios.
Porque a veces llevamos vidas sufridas y amargadas porque el centro de nuestra fe y de nuestra oración sigue siendo el yo. Y estamos, Señor, hazme justicia, como esta viuda. Yo le pregunto, ¿acaso Dios no sabe que tú estás sufriendo? ¿No sabe que tú estás pasando esa necesidad, no sé, si laboral, emocional, circunstancial? ¿Te has preguntado el para qué, no el por qué? Mateo 7:7 dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios es nuestro Padre omnisciente, todopoderoso, soberano. ¿O no es así? Antes de que abramos nuestra boquita, Dios ya sabe. Isaías 65:24: y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El título de la predicación es perseverar en la oración. Y yo quiero que meditemos algunas cosas. ¿Qué es la oración? Miren, queridos hermanos, si usted no ora, usted no es creyente. Ahora, no me refiero a orar, Señor, gracias por estos alimentos en Cristo Jesús, amén. Tampoco me refiero a la oración, Señor, gracias por este día, te encomiendo mi camino, ayúdame a llegar bien a mi trabajo, en Cristo Jesús, amén. Tampoco me refiero a la oración, Señor, gracias porque llegué a la casa, gracias porque mi familia está bien, gracias porque todo me ha ido bien, en Cristo Jesús, amén. Las tres oraciones, ¿cuál fue el centro? No fue Dios. Vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que esa no puede ser nuestra oración constante. No puede ser. ¿Por qué? Porque la oración da impacto a nuestra vida en todo lo que hacemos. La oración es hablar con Dios. La oración nos lleva a tener sabiduría, a confesar nuestros pecados. Es un diálogo con nuestro Dios, un privilegio que tenemos ganado en la cruz del Calvario, porque el Señor nos permitió acceso directo al trono de Dios. Por tanto, en la oración disfrutamos de la presencia de Dios. ¿Se han dado cuenta que nosotros no podemos orar en una actitud irreverente? ¿O no podemos orar cuando estamos haciendo cosas malas? Es algo que nosotros tenemos que considerar. Queridos hermanos, Pablo, a través de las Escrituras, le dice a la iglesia, o Dios le dice a la iglesia, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, el título de la predicación de hoy es perseverar en la oración. Punto 1, en gratitud. La pregunta es, ¿estamos agradecidos por todo o solo por lo que nos causa bienestar? Si tuviéramos 5 hijos, empezamos a decir, Señor, gracias por Luis, por Fernando, por Pepito, por Mariana. Y Señor, te encomendamos a Josefina, porque es que se porta tan mal. Yo quiero que revisemos si el centro de nuestras oraciones es el yo, es la gloria de Dios. Porque si tenemos un hijo rebelde, un cónyuge rebelde, un familiar rebelde, deberíamos estar orando, Señor, ten misericordia de él. Señor, te lo encomendamos en tus manos.
que Él pueda llegar a ti, para que pueda predicar de ti, para que pueda glorificarte. Que nuestros hijos puedan entender y comprender el Evangelio para que lo vivan. Pero si solo estamos orando donde el centro soy yo, es una oración egoísta, idolátrica, antropocéntrica. Pablo dice: perseveren en la oración, velando en ella. Y la palabra de Dios, cuando dice velando, es haciendo un esfuerzo más allá de nuestro propio sueño. ¿Por qué yo quiero cambiar? ¿Para que me vaya bien o para agradar a Dios? ¿Por qué quiero que cambie mi hijo o mi hija? Para yo decir: venga, mire, tengo un hijo cristiano y sienta que lo he hecho bien. O para que mi hijo glorifique a Dios. Amados hermanos, orar significa hablar con nuestro Dios, Señor y Salvador. Y yo no quiero que pierdas de vista algo. Cristo ganó ese privilegio para nosotros. No necesitamos de un lugar especial para orar. Necesitamos estar en comunión con Dios. Saber que nuestros pecados han sido perdonados y que yo le puedo decir: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Gracias por todo. Entonces tenemos que agradecer, sí, por la vida, por los alimentos. Gracias por llegar a casa, gracias por el trabajo, pero gracias también por las cosas difíciles. ¿Cuántos de nosotros tenemos conflictos en el trabajo? Y son necesarios, porque se pone a prueba quién soy yo, qué hay en mi corazón. Yo no sé si tú te has puesto a pensar que cuando alguien te insulta, te maltrata en la calle, lo que hace sencillamente es sacudir tu corazón para saber qué va a salir de tu boca, porque de la abundancia de la boca sale, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de amargura, de odio, de ira, pues no van a salir cosas buenas. Queridos hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesús es impresionante. A Él lo abofetearon y guardó silencio. A Él lo golpearon y guardó silencio. A Él lo calumniaron y guardó silencio. A Él lo crucificaron y las palabras que salieron de su boca fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora tú me dirás: si no soy Cristo. Sí, no eres Cristo, pero la Biblia dice que nosotros seamos imitadores de Él, que sigamos sus pisadas. Queridos hermanos, la palabra del Señor dice que orar significa hablar con nuestro Dios, y es un privilegio que Cristo ganó para estar agradecidos por todo. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no sé si ustedes le han puesto cuidado un poquito a Emma, no tanto a Iván, porque Iván no está en esa época. Emma está en un momento hablando en lenguaje bebé. Tú le dices: hola Emma, y ella va a hablar, ¿verdad? Y yo no sé qué dijo. Idioma bebé. Está haciendo algo y bla, 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 y uno no entiende. ¿Sí se han dado cuenta que todos los niños pasan por ese idioma bebé? Hasta que aprenden a comunicar bien las palabras. Todo cristiano, mientras que es un niño en la fe,
y empieza a conocer más a Dios, a madurar en su fe, está hablándole a Dios en idioma bebé. Porque normalmente el centro de nuestras oraciones somos el yo y lo que nos afecta a nosotros. Pero cuando maduramos en la fe, y yo entiendo, voy a hacer un ejemplo, mi hijo, y yo veo que él no está agradando a Dios, yo voy a orar por él, pidiendo que se arrepienta, pidiendo que vuelva al camino de Dios, pero para que glorifique a Dios, para que predique de Él, para que sea testigo y testimonio de Él, no para que sea mi orgullo, ni para que me deje de hacer sufrir. Y tomaré el tiempo que a Dios le plazca en seguir orando perseverantemente por Él, agradecido por su vida, confiando en las promesas del Señor. Es que la oración no es confiar en lo que yo puedo hacer para cambiarlo, ni los favores que le puedo dar yo para traerlo. Lo único que yo tengo que hacer es darle testimonio de que yo temo de Dios y amo a Dios. Y si Él hace cosas contrarias contra Dios, yo también me alejaré de Él. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo? El hijo pródigo, antes de ser pródigo, fue un mal hijo. ¿Qué le dijo al papá? Estando vivo: dame mi herencia. Es lo más injusto que hay. Yo no me imagino a ninguno de mis hijos que me digan ahorita: dame mi herencia. ¿Cuál herencia? Si yo no he decidido dejarle nada a ninguno. Es casi que me digan: muérete, porque por derecho les toca. Pero ¿qué hizo el padre? Le dio lo que le correspondía. Y dice que no hubo un día que él no dejó de orar por él. Tanto así que un día que él estaba orando, vio a lo lejos que el hijo pródigo volvía. Pero el hijo pródigo, ¿qué tuvo que hacer? Tocar fondo para reflexionar y decir que el mejor lugar donde iba a estar era la casa del padre. Y hay muchos hermanos que necesitan tocar fondo. Sigamos orando por ellos. Sigamos que sigan en sus conductas de irreverencia, en sus conductas de desobediencia, de que estén jugando entre Dios y el diablo. Pero sigamos orando por ellos, no para que nos quiten un problema, sino para: Señor, estoy agradecido porque a partir de esta situación yo tengo que aprender a descansar en ti. ¿Sí me comprenden? Si nosotros no aprendemos a descansar, a tener esperanza, a confiar en Él, pues nada estamos haciendo. El único que puede traer, cambiar, transformar nuestras circunstancias es Dios, pero debe ser para su gloria. Aprendamos a entregar nuestras cargas al Señor y agradecerle: Señor, gracias por ese hijo tan difícil, por esa hija tan difícil, por ese cónyuge tan terrible que me ha tocado. Pero el único que lo puede cambiar es Dios. Job, capítulo 37, 19. Enséñanos qué hemos de decir. No podemos ordenar nuestros argumentos a causa de las tinieblas. Tal vez tú hoy en esta mañana estás preguntando: Señor, ¿y cómo oro? Acá Job nos está mostrando el camino. Porque saben, mis amados hermanos, cuando hay otras personas que nos están haciendo sufrir, nosotros no sabemos orar. Y a veces nuestra oración es una queja, no es una acción de gracias. Entonces, antes de quejarnos ante Dios, hay que decirle: Señor, enséñanos qué debemos decirte. Ordena nuestros argumentos, porque estas circunstancias no son fáciles para mí. A veces un cónyuge, un esposo, Job 37, 19. Porque a veces nosotros no comunicamos nuestras ideas bien. Efesios 6, 18. Con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Queridos hermanos, la orden es: perseveren en la oración.
Y la mejor forma de orar es dar gracias por todo. Y si los ligamos con los versículos anteriores, tenemos que decir: Señor, gracias por ese jefe que me maltrata, que me habla con groserías, que me paga mal, que no me paga justo, que me obliga a trabajar más tiempo. ¿Se acuerdan de los versículos anteriores? Trabajar ejemplarmente para que llegue a Cristo. No es: Señor, que llegue a Cristo mi jefe, todo para que cambie en favor nuestro. Porque a veces esa es una hipocresía. Me siento atormentado por esos hijos, por ese esposo, o por esa esposa, o por esos jefes, o esos compañeros, pero no estoy orando agradecido porque Dios te ha provisto esa situación, o tú crees que no la conoce. Yo les voy a decir, ¿ustedes se acuerdan Pablo desde dónde está escribiendo a los colosenses? Desde la cárcel. Está en la cárcel. Y él dice: agradezcan por todo. Yo creo que la oración de Pablo es: Señor, gracias por tenerme en la cárcel, porque así pude tener tiempo de escribir las cartas de la prisión. Si no, no tuviéramos el Nuevo Testamento, esas cartas. Él se la pasaba viajando, predicando, y él predicaba de memoria. Él no hacía como Juan José Dávila, de escribir sus sermones. Yo necesito escribir mis sermones. Pero Pablo no está diciendo: Señor, por favor, mira mi circunstancia, estoy preso. O Señor, que me traten bien los centuriones, o que me mejoren la comida, o líbrame de esta puerta de la cárcel. Él nos dice que debemos orar y perseverar, agradecidos por todo. Yo quiero que tú no pierdas esto de vista. ¿Sí? Dice: con acción de gracias. ¿Tienes un hijo difícil, una hija difícil, un cónyuge difícil? Creo que hoy tienes que cambiar tu oración. Decirle: Señor, gracias. Le pones el nombre, lo entrego en tus manos. Y Dios sabrá. Dios escucha la oración de sus hijos, porque Cristo ganó ese privilegio para nosotros. Y Dios responde posiblemente de 3 maneras. El ya. Te responde tu oración afirmativamente, y esa es una posibilidad, el ya. Y esa persona posiblemente llegará a Cristo. O sencillamente te va a decir: espera. Que ese ya va a venir después. O sencillamente nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Entonces, ¿por qué te atormentas? ¿Por qué sufres? Porque la oración no sale como tú quieres. Porque todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo conoce, ¿o no es así? ¿Hay algo que Dios no conozca? ¿Hay algún sufrimiento, alguna angustia, alguna situación que crees que Dios no conozca? Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5, 17, dice: orar sin cesar. El mismo Señor Jesús en Juan capítulo 14, 13 al 14 le dijo a sus discípulos: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero para que esto resulte, hay que pedir bajo la voluntad de Dios. No olviden que hay que dar gracias. Señor, gracias porque mi trabajo no ha mejorado. Porque posiblemente no necesito mejorar mi trabajo. Necesito ser más fiel a Dios, mejor administrador. Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, si no seáis conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice: ¿hay algo que nos debe de afanar? ¿Alguien vino afanoso por algo? ¿Hay algo que le angustia, le turbe el corazón? Yo creo que sí, solo que no son capaces de decirlo. Acá dice: por nada estéis afanosos. ¿Qué es el afanoso? El ansioso.
¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya me cansé. ¿O qué más hago? Las falsas religiones te prometen, mire, lleva 3 velitas, un ramo de flores y cómprate una estampita. Y te aseguran que Dios te va a escuchar. Es que Dios no tiene que cambiar nuestras circunstancias. Job, cuando Dios le quitó su riqueza y la vida de sus hijos, él no dijo, Dios me dio y el diablo me quitó. ¿Qué dijo él? Dios dio, Dios quitó. A él sí es la gloria. ¿Usted dice lo mismo cuando a usted le pasa algo adverso en su vida? Gracias, Señor, porque realmente necesitaba pasar por esto para acordarme que yo me había olvidado de ti. O se amarga, se frustra, maldice. La oración, queridos hermanos, es un acto de adoración, de perseverancia, de persistir, de mantenerse. Es una acción donde nosotros estamos diciendo, Señor, todo es tuyo, nada es mío, hasta mi vida te pertenece. Por eso estamos agradecidos por todo. Y cuando usted aprende a ser agradecido por todo, ¿sabe qué está matando? Ese viejo yo, que es quejambroso, que se frustra. ¿Sabe por qué las personas se llenan de ansiedad y frustración? Porque no lo pueden controlar todo. Una de las maneras de manifestar frustración, amargura, son los celos. Porque no sé qué estás haciendo. ¿Dónde estás? Y los celos no es un condimento del amor. Los celos es un pecado de acuerdo a las Escrituras. Porque es nuestra falta de confianza de Dios. Le pregunto, usted, querido esposo, si es celoso, o esposa, si usted es celosa, ¿quién le dio esa esposa? Entonces el problema de la conducta de su esposo o de su esposa es con Dios, no es contigo. ¿Para qué te amargas? ¿Para qué te afanas? Al contrario, Señor, gracias, porque tú estás firme en la fe, estás haciendo las cosas correctas. Gracias, Señor. Morir al viejo hombre es morir al yo. Quitarle el trono aún en nuestras oraciones a ese malvado ser que quiere que tú seas el centro de la oración. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Usted se imagina en medio de los no creyentes y llega su compañero, parce, ¿qué le pasa? Cuéntame, y uno sigue aburrido, cansado. Es que no sé, es que mi esposa, o es que mis hijos, es que mi economía. Oiga, y usted no es cristiano. Y usted no confía en su Dios. Él no es su padre. No piensen que soy indolente. El Señor dice que debemos estar perseverando en la oración, agradecidos en todo y por todo. Y Pablo acá nos da un ejemplo. Dice, gracias, Señor, porque estoy preso. Porque estando preso le está predicando a los romanos. Y escribe a los filipenses. Los filipenses es una carta, sino que ahorita me acordé de ¿cómo se llama esto? De un texto que está en Filipenses, pero tengo que buscarlo. Se me perdió Filipenses. Ese es
Señor. ¿Está antes de Efesios? Yo creo que después. Colosenses, Filipenses, ya lo encontré. Es en el último capítulo, en los últimos versículos, que es el 4, si no me equivoco, el 3, 4, sí, al final. Es algo interesante. Miren lo que dice acá. Después de decir el famoso texto de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese no es el que quiero que toquen, sino Filipenses 4, versículos 22 dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Ustedes saben por qué hay santos en la casa de César? Porque Pablo, estando en la prisión, les predicó. ¿No se han dado cuenta que Dios donde les ha puesto en su trabajo no es para darle compañeros de aventuras en el pecado y en las tinieblas, sino que le ha dado compañeros para que les predique de Cristo? No le ha dado trabajo para que usted enriquezca y tenga fama, poder y gloria, sino para que Cristo sea glorificado. El salvar un alma no tiene precio, mis hermanos. Debemos ser agradecidos también en toda situación, aún en medio de esas cosas que no entendemos. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y yo te quiero recordar algo. Dios conoce tu sufrimiento, Dios conoce tu aflicción, Dios conoce tus angustias, tus temores. Y solo si Dios quiere te va a cambiar esa circunstancia. Alguna vez escuché a una señora en un viaje que hice y la señora dijo, por muchos años oré por mi marido para que viniera a Cristo. ¿Saben cómo Dios lo trajo? Lo dejó cuadrapléjico en una cama y por 11 años vivió en esa cama y esa mujer lo cuidó. Y ese señor, estando cuadrapléjico, confesaba a Cristo. Es tanta nuestra rebeldía que a veces no sabemos lo que pedimos. Y es real lo que yo les digo. Porque la señora me decía, oremos para que mi esposo vaya con el Señor. Y es muy dramático. Ustedes se imaginan 11 años postrado en una cama. Después de que el Señor era un sinvergüenza, le iba bien en su trabajo, hacía todo. Nunca. Y ella oraba posiblemente, Señor, tráelo, yo quiero tenerlo, quiero cuidarlo, porque el Señor... Y ya, listo, tanto lo quiera, ahí te lo dejo. Salmo 34:1, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y si no, tengo que avanzar. Perseverar en la oración, punto 2, en esperanza. Primero, en gratitud, agradeciendo por todo. Miren, queridos hermanos, la materia prima de la iglesia se llama pecadores. En proceso de redención, de recuperación, de santificación. Todos estamos en ese proceso, no hay uno mejor que el otro. ¿Por qué tenemos que perseverar en oración con esperanza? Porque ni ustedes ni yo podemos cambiar a nadie. Ni siquiera nos podemos cambiar nosotros mismos. Y Pablo dice en nuestros textos de estudio, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Yo quiero que comprendamos, o quiero comunicar bien la idea que estoy predicando. Cuando usted predica y el centro es usted está predicando porque algo le aflige. Y usted quiere que cambie para acabar con esa mortificación, ese sufrimiento.
Pablo no predica o no ora ni pide oración para que acabe su prisión. Él dice para que se abran las puertas para la palabra. ¿Qué pasa si nuestros hijos realmente creen en Cristo y viven para Cristo? Van a multiplicar el evangelio, van a multiplicar la iglesia. Cuando van a sus trabajos no van para pasarla bien con los impíos, ni para divertirse en las efímeras, engañosas seducciones del pecado, sino para predicar a Cristo, porque ellos quieren ver la iglesia llena. Queridos hermanos, la labor de un pastor es predicar a los que Dios trae para que ellos cambien, para que tengan herramientas para que salgan de la depresión, de la amargura, de la angustia, de ese sinsentir que a veces tienen los seres humanos. Trabajan, comen, enriquecen y no saben para qué. No hay un propósito en la vida. No sabes si estar vivo o muerto es mejor. La Biblia dice que nosotros tenemos un solo propósito en la vida: glorificar a Dios, dar testimonio de que Él nos salvó y nos perdonó nuestros pecados, y que esta vida, en el tiempo que estemos aquí, testificaremos de su amor, de su gozo y de su paz. Por eso un cristiano verdadero que experimenta la presencia de Dios, experimenta el Espíritu Santo, experimenta el amor de Cristo, la paz de Cristo. Jesús mismo dijo: mi paz os dejo, mi paz las doy, y no se la doy como se la da el mundo. Perseverar en la oración, mis amados hermanos, con acción de gracias, pero orar al mismo tiempo para que el Señor nos abra las puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. La única esperanza que tiene el ser humano es que conozca a Cristo, para tener paz. El mundo que te dice que para que tengas paz, tu billetera tiene que estar llena de dólares, tu cuenta bancaria segura, tienes que tener casa, carro, beca, tienes que vivir en un buen estrato de la sociedad, y hay mucha gente que lo tiene y prefiere el suicidio. Miren, queridos hermanos, un caso de esos de Robin Williams, un actor famoso. Miren qué películas tan extraordinarias que hizo. A uno lo hacía reír hasta cuando estaba aburrido de duelo. Es en serio. Un hombre elegante, porque no es un humor morboso ni grosero, sino es un humor elegante, bonito. Y terminó suicidándose a pesar del dinero, a pesar de la fama, a pesar del poder. Era alcohólico y tenía una enfermedad terminal, y prefirió la muerte que la vida. Usted puede empezar a reconsiderar el estar en oración por uno mismo y por nuestros hermanos, sea el cónyuge, los hijos, para que se abran puertas para que la iglesia crezca, para que nuestra familia crezca, para ser fieles en el Señor, para consagrarnos. Pero a veces nosotros estamos orando: Señor, dame un trabajito, porque... y ese trabajito no va a ser de bendición, sino va a ser de maldición. El apóstol Pablo, él pedía una puerta abierta para predicar la palabra de Dios. De hecho, cuando escribe a Éfeso, que es otra de las cartas de la prisión, le dices: oren por mí para que cuando me interroguen yo pueda predicar a Cristo, no para defenderse. Queridos hermanos, todos los creyentes del primer siglo, a pesar de ser perseguidos por el imperio, a pesar de tener muchas necesidades, su oración no era solamente gracias Señor por esto, sino era una oración llena de esperanza, que su vida sea una oportunidad de predicar a Cristo, a su Señor. Somos miembros activos del reino de Dios, y Dios nos está capacitando para que nosotros demos testimonio y seamos testigos de anunciar su palabra.
En el corazón de cada creyente hay un solo trono, y en ese trono debe estar Cristo. No nosotros, no nuestra circunstancia. Hoy yo los invito a arrepentirnos porque nos sufrimos, nos amargamos, nos frustramos, porque el centro de nuestras oraciones somos nosotros mismos. Miren, en la economía todos nosotros somos mayordomos. ¿Saben qué significa eso? Yo les hago un ejemplo. Esta es mi billetera. Acá hay un dinero adentro. Si yo se lo entrego a alguien a administrar y vengo en un mes y le digo, dame mi billetera, dame el dinero y dame las ganancias, ¿sería injusto? No. Porque el dinero es mío. Dios nos ha dado una economía para que nosotros seamos mayordomos de esa economía, sea mucha o sea poca. Debemos administrarla para Él. Porque nuestra esperanza no es lo material que obtengamos en esta vida. Les aseguro lo que dice Juan 14, que el Señor Jesús lo que prometió que iba a hacer, ya lo hizo. Dijo, me voy a preparar lugar para vosotros. Porque en la casa del Padre muchas moradas hay. Y no necesitamos construir, no necesitamos endeudarnos para hacer, no necesitamos comprarla. Hoy todo lo que nosotros tenemos acá es temporal. Pablo dijo lo siguiente, el apóstol Pablo, él nació rico, vivió como rico. Y cuando llegó a Cristo dijo, todo lo doy por basura. Ahora, no estoy diciendo que desechen lo que Dios les da, sino que sean buenos mayordomos. Lo que él dijo, eso no me da dignidad a mí. Lo que me da dignidad es que soy siervo de Cristo. De hecho, él invirtió en el reino de Dios todo lo que pudo. Al parecer no tuvo hijos, aunque estuvo casado. Salmo 19, versículos 7 al 11 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor a Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Ustedes han orado, y yo quiero que consideremos, porque nosotros realmente tengamos el valor por el reino de Dios, por su palabra, y una vida cristiana para nosotros, porque ustedes puedan vivir el evangelio y los seres queridos. Miren, si nuestros ancianos, nuestros diáconos y cada miembro de esta iglesia es luz y sal en el mundo, esta iglesia realmente va a avivar. Y muchos van a llegar con esperanza. Y los que están afuera necesitan encontrar amor, gozo y paz para no estar hundidos en la miseria que ofrece el mundo, llena de vicios, llena de distractores falsos, temporales. Hoy yo los quiero reconvenir. Perseveremos en la oración, con acción de gracias, pero con esperanza. Decirle, Señor, abre puertas. Consagra a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familiar. No para que yo digan qué gran padre soy, qué gran esposo soy, qué gran cristiano soy, sino para que tu nombre sea glorificado. Pongamos delante de nuestro Dios las puertas que Él va a abrir, para que nosotros, puestos en libertad, podamos ir con la frente en alto, diciendo, Dios está haciendo esto. Su Espíritu se está moviendo aquí y nos está enviando para predicar. ¿Saben qué dice la Escritura? Que cuán hermosos son los pies de aquellos que predican el Evangelio, de que viven el Evangelio, porque son bendecidos por Dios. Perseveren en la oración, mis amados hermanos, porque nuestra esperanza no está en la solución de nuestras circunstancias.
Al contrario, en medio de nuestras circunstancias debemos ser embajadores del reino, anunciando su palabra, rogando porque Él siga abriendo puertas para que nosotros alcancemos a los perdidos. Nuestro trabajo debe ser un lugar donde nosotros podamos dar testimonio que Cristo es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Que el trabajo de nuestros hijos, que el trabajo de nuestro cónyuge sea un lugar de bendición y no de vergüenza y maldición. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hoy estamos tomando la costumbre cada domingo decir: ¿cuántos hermanos han llegado hoy invitados por otro hermano? Y cuánta alegría hay cuando alguien viene, vuelve, cuando le decimos que Cristo lo puede cambiar, transformar, y en Cristo hay perdón de sus pecados. Que el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, pero de verdad en el corazón, donde estoy agradecido por mi vida, no lleno de quejas. Hoy, mis hermanos, yo los invito a bajar al yo de sus oraciones y poner a Cristo, a nuestro Dios. Efesios 6:20, Pablo le dice a la iglesia: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Usted ora al Señor para... Miren, yo no sé qué circunstancia pasa en su hogar, pero usted alguna vez ha pensado que usted puede ser de gran bendición para su hijo, para su hija, para su cónyuge, para que él vea a Cristo en usted, con amor, con misericordia, con perdón. Perseveren en la oración. Punto 3, en obediencia. Amados hermanos, Dios está alcanzando a las personas a través de vidas reales, con circunstancias reales. Muchos de nosotros fuimos arrancados del alcoholismo, del adulterio, de la fornicación, de malas prácticas, de muchos pecados. Alguien estuvo orando por nosotros. A veces por años. ¿Por qué flaquear hoy día? ¿Por qué tener dedos para señalar: ese es pecador, me está haciendo sufrir? Recordar, hay que orar en gratitud, con esperanza. Punto 3, en obediencia. ¿Por qué Dios quiere que oremos? Porque algunos me dirán: pero pastor, pero si es que Dios lo va a traer, pues que lo traiga cuando quiera. ¿Para qué oro? ¿Para qué me gasto? Que haga lo que quiera. No, es la actitud de algunos. Dios es soberano, entonces el problema es con Dios, el problema es de Dios, no es mío. Yo voy a vivir mi vida tranquila, sabrosa. El problema es de él o de ella. Queridos hermanos, Dios quiere que tú y yo crezcamos en fe. Y para madurar en fe, para crecer en fe, Dios quiere que nosotros le pongamos estas peticiones a Él de manera correcta. Tu oración va a cambiar cuando tú entiendes realmente quién es Dios, cuáles son las promesas de Dios, y vas a confiar en esas promesas. Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? O traer a tu hijo o destruir a tu hijo. O traer a tu cónyuge o destruir a tu cónyuge. Pero no se va a quedar así. Esas son las promesas de Dios. Él dice: volveos a mí, yo me volveré a vosotros. El viernes estábamos en devocional. Estábamos leyendo segunda de Crónicas, capítulo 15. Y la Biblia dice ahí textualmente que el rey Asa empezó a hacer la voluntad de Dios. Y dos cosas pasaron en el reino extraordinario. Y en su casa empezó a haber prosperidad y paz. Pero a veces no todo es perfecto en la casa de un cristiano. Y dice que la mamá de él no hizo caso.
Era una mujer idólatra, había levantado dioses a Acera. ¿Y qué hizo el rey Asa? Con mucha pena y con mucho dolor le dijo: mamita, dice que la destituyó de su cargo, la sacó de la casa y derribó sus altares. La fe nos une, el pecado separa. Yo tengo que confiar en que si Dios va a traer a alguien, pues lo traerá. Pero también tengo que tomar decisiones. Isaías dice en 56:7: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mateo 21:22: y todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Amados hermanos, Dios quiere que perseveremos en la oración sin quejas, sin que nosotros seamos el centro, sin pensar en nuestras circunstancias. Dice: agradecidos en todo y por todo. ¿Usted se imagina que nuestro hogar fuera perfecto? Ya no tendríamos que estar acá, tendríamos que estar en el cielo. Gracias, Señor, porque todos somos pecadores y podemos estar orando unos por otros. Pablo desea seguir predicando el mensaje del Evangelio. Y para esto le pide a la iglesia que no solamente se abran puertas. Miren, voy a terminar lo que dice acá el texto de Colosenses. Dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Versículo 4. Para que lo que dé a conocer, anunciándolo como es debido. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Cada palabra que nosotros decimos daremos cuentas a Dios, aún en medio de chistes. Queridos hermanos, nuestras palabras son bendición o son maldición. O honran a Dios o blasfeman el nombre de Dios. Por eso debemos orar constantemente, porque nosotros podamos seguir el ejemplo de Pablo y de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de todos los apóstoles y la iglesia en los primeros tiempos. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración. Todos, unos con otros, en el partimiento del pan. Una y otra vez, queridos hermanos, el pueblo de Dios está llamado a una obediencia. Nosotros no podemos cambiar a nadie, no podemos obligar a nadie. Yo no les puedo infundir temor a Dios. ¿Saben cuándo van a sentir realmente temor? Cuando vean la fragilidad de su existencia. Cuando su vida penda de un hilo, ustedes se van a dar cuenta que no estamos en control de nada. Pero mientras tanto, oremos para ser obedientes, para estar firmes, para estar fuertes, para glorificar a Dios, para predicar el Evangelio, para que nuestros hijos prediquen el Evangelio, para que nuestro cónyuge predique el Evangelio, para que nuestra vida predique el Evangelio. Para que cuando tengamos que abrir nuestra boca no sea para pasar un buen rato. Hay que hacerlo correctamente y hacerlo a la manera de Dios. 2 Corintios 1:11. Para ello contamos con vuestras oraciones a nuestro favor. Y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. ¿Estamos orando por nuestra iglesia para crecer o solamente nos quejamos? Ay, cada vez más poquitos. No sé si se han puesto a pensar en eso.
¿Por qué Dios cambió nuestra iglesia en diferentes lugares por mucho tiempo? Hemos podido predicar en diferentes barrios. Hemos llegado a muchas personas. Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Colosenses 4:12: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Ustedes han visto que hoy han faltado personas a la iglesia? ¿Saben cuál es el deber de nosotros? Orar por ellos, no hablar de ellos. Y si vas a hablar, háblalo con Cristo. Dile: Señor, la obediencia es producto de una relación con el Espíritu Santo, con nuestro Dios. Solo Dios nos puede guiar en esta oración, en la predicación de su palabra y en el crecimiento. 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. ¿Qué es lo que dice el texto? Por todos los hombres. Rogativas. Ante todo, rueguen, oren, pidan. Santiago 5:13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Hagan oración. Miren, queridos hermanos, vemos a alguien sentado y aburrido en la esquina de la iglesia y no tenemos empatía. Estamos preocupados de nuestra economía, de nuestra hambre, de no sé de qué, y a veces no tenemos la misericordia de: hermano, ¿tienes algo? ¿Necesitas algo? ¿Cómo estás? O sencillamente darle un abrazo. Yo quiero que, miren, la iglesia a veces está centrada en sus circunstancias de hogar, de matrimonio, y nos olvidamos de aquellos que tienen la necesidad de ser amados y abrazados. Cuando venimos a la iglesia es para glorificar a Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Amarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Pero el mandamiento va de la mano del otro. Dice: amando a nuestro prójimo. No venimos como en otras religiones a cumplir un rito, sino a obedecer a Dios. ¿Cómo vamos a orar por un hermano si ni siquiera sabemos lo que le está pasando? Gracias a Dios no nos ha pasado que alguien nos comunique y dice: no, es que se mató, se suicidó, y nosotros lo vimos el domingo y no sabíamos. ¿Y qué pasó? Porque hay personas que tienen angustias en el corazón, y nosotros deberíamos estar velando unos por otros. La iglesia debe ser un lugar donde nos amemos, nos abracemos, nos saludemos. Pues miren, parte del culto es eso. Parte de llegar temprano es eso. No venimos simplemente a cumplir un rito religioso fariseo. Y no le estoy diciendo a nadie fariseo, por si acaso. Sino lo que le estoy diciendo es que nosotros aprendamos lo que es perseverar en la oración. ¿Cómo yo puedo orar por ti? ¿Alguna vez le has dicho eso a un hermano? Y lo anotas en una libreta, porque esta mentecita a veces tiene algo que se llama memoria temporal. ¿Y la memoria temporal qué hace? Lo que no te interesa y lo que no es el centro que eres tú, lo olvida. Entonces llévate una libreta. A mí me pasa como pastor. Esta semana 2, 3 personas me dijeron orar y yo tengo una libretica. Orar por fulano de tal, así, porque si no, se me olvida. Queridos hermanos, Santiago 5:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Santiago 5:16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Muchas de nuestras dolencias humanas son porque nosotros andamos peleando con el prójimo. Miren, hace un rato dijimos amar entrañablemente.
Cuando uno ama entrañablemente a alguien y esa persona lo hace sufrir, ¿saben qué sufre? Las entrañas. No sé si a usted le ha pasado. No sabe nada de su hijo, de su cónyuge, y no sabe realmente, y sabe que está en peligro. ¿Qué le da? Náuseas. Lo puede llevar a un extremo de angustia que de una vez tiene que ir al baño. Porque lo que sufrimos en la mente, lo que sufrimos en el espíritu, lo sufrimos en el cuerpo. Y Dios dice, oremos unos por otros, confiando, obedeciendo en el Señor para que seamos sanados. Muchos tenemos migraña porque estamos sufriendo por otros. Otros tenemos contracturas musculares aquí y aquí, y uno dice, ¿y eso por qué será? Y uno anda rígido. A veces es por el trabajo, pero a veces es porque nos cargamos de esas cosas. El cuerpo reacciona porque sufrimos, mis hermanos. Acá dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 1 Pedro 4:7 dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y Apocalipsis 5:8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas y horas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Debemos pedir al Señor que nos guíe, mis amados hermanos, para poder orar. Dios quiere, nos ordena que oremos. Y este punto tiene que ver que seamos obedientes. Yo oro a Dios porque es lo que me pide. Yo debo confiar en que Él va a obrar. Queridos hermanos, nosotros oramos por ustedes, oramos por nuestros hijos. Mi esposa es testigo. Es nuestra responsabilidad orar aún por los enemigos. Orar por nuestros gobernantes. Orar unos por otros. Orar porque Dios obre en medio de nuestra iglesia para que crezcamos. Esta iglesia no va a crecer si no somos personas de oración. No va a haber transformación. Es fácil levantar un dedo y decir, tú estás pecando, pero hay 3 que me acusan que no estoy orando por ti, que no estoy esperando en el Señor, que no estoy confiando en el Señor y que no estoy agradecido porque me estás haciendo la vida difícil. Que el Señor nos ayude. Amado Señor y buen Dios, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos, Señor, que salgamos con una consigna clara. Orar agradecidos, orar con esperanza, orar en obediencia, porque es un privilegio que Cristo ganó en la cruz para nosotros, tus hijos. En Cristo Jesús. Amén.